Bienvenidos. Es para nosotros un placer poder estar en compañía de ustedes, empezando un nuevo programa para gloria y honra de Dios. Vamos a comenzarlo como siempre, haciendo una palabra de oración. Pongámonos de rodillas. Querido y santo Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder estar grabando este programa. Rogamos que sea para tu honra, para tu gloria, que tu Espíritu Santo pueda hablar por nuestro intermedio, Señor, y que puedas ayudar a que el pueblo de Dios que somos pueda despertar, pueda abrir los ojos, Señor, a poder entender el momento tan crucial en el que estamos viviendo. Bendice, Señor, todo lo que se haga y todo lo que se diga y que sea para honra y gloria de tu nombre. Lo rogamos en el nombre de Jesús, sin merecerlo. Amén. Bueno, ustedes saben todo lo que estamos viviendo actualmente. Estamos en un momento muy especial para la humanidad. Y estamos viviendo una situación muy difícil, ¿no? El mundo vivía cada día una jornada más. Sucesos buenos, sucesos malos, muchas crisis particulares acontecían a la humanidad. Una aquí, otra allá, pero con el correr del tiempo, en forma silenciosa, algo estaba gestándose. Con el correr de los días algo iba a cambiar repentinamente. Y bueno, así fue que llegando diciembre de 2019, una crisis mundial empezó a estallar en silencio en algún lugar. Un nombre todavía desconocido comenzó a hacerse cada vez más conocido. Coronavirus. Esa sería la palabra más nombrada por la humanidad. Sería una palabra muy, muy importante en boca de todos. De no ser nada, pasaría a ser casi el centro. Todo lo llegaría a absorber, a tal punto que unos escasos 2 meses más tarde, nadie dejaría de hablar de ello. Gracias, Ariel, pero veamos un poco dónde ha comenzado esto. Esto comenzó en una ciudad, geográficamente vamos a ver, denominada Wuhan. Y esta justamente es la capital de una provincia en China, una provincia llamada Hubei, y la ciudad más poblada en la zona centro de China, la zona central de China, en un área que tiene casi 8.500 kilómetros cuadrados. Tiene una población que supera los 11 millones de habitantes, o sea, es muy poblada. Y asimismo la provincia cuenta con una densidad de más de 60 millones de habitantes en 185.900 kilómetros cuadrados. Está ubicada justamente en un lugar estratégico del país, con cercanías a varios centros importantes. En la actualidad es considerado como el centro político, económico, financiero, comercial, cultural y educativo de China Central. Casi nada, ¿no? La verdad que podemos observar la importancia que tiene Wuhan para China y por consiguiente para el mundo todo, ¿no? Es una grande y populosa ciudad con ostentosas construcciones. Cuenta con 25 edificios que superan los 200 metros de altura. Por ejemplo, el Wuhan Center es un rascacielos cuya altura alcanza los 438 metros en 88 plantas, cuya construcción se llevó a cabo en 6 años. Actualmente está en construcción otro rascacielos, el Wuhan Greenland Center, el más alto de Wuhan, con 476 metros y 97 plantas. Este sería uno de los edificios más altos de toda China. Ahora fíjense qué interesante que la autora Elena de White, hace más de 100 años atrás, ha descrito sucesos que Dios le mostró que ocurrirían. Y dice lo siguiente: también pasaron ante mí escenas que pronto tendrán lugar en Chicago y en otras grandes ciudades, a medida que aumente la maldad y se retire el poder protector de Dios
habrá vientos destructivos y tempestades. Esto está en Eventos de los Últimos Días, página 92. Justamente las grandes ciudades serán escenario de desastres que acontecerán a medida que el poder restrictivo de Dios se vaya apartando. Es interesante saber que a Wuhan se lo considera actualmente el Chicago de China, y saber que ya esta ciudad venía siendo vez tras vez azotada, y ahora a través de este virus que tiene una tasa de contagio tan grande. Bueno, hemos visto cómo Wuhan está ubicado cerca, en un lugar estratégico, y cómo este virus comenzó su desarrollo en un momento muy importante de festejos para China, como es el festejo del Año Nuevo chino, en el cual muchos de ellos viajan de una ciudad hacia la otra, ¿no? Pero bueno, este virus, no pensando en quedarse allí, en Wuhan, tomó posesión también de los países cercanos, luego del continente, pero solo para ser llevado a otros continentes y llegar finalmente hacia los mismos confines de la Tierra. 2-3 meses prácticamente es el tiempo que tardó en hacerlo, y el avance fue implacable y sin precedentes, dejando miles de víctimas fatales a su paso. Podemos leer una cita de la autora Ellen White que dice: «La muerte llegará a todas partes. Esta es la razón por la cual me siento tan ansiosa de que nuestras ciudades sean amonestadas». Esta cita está en la Review and Herald del 5 de julio de 1906. Todas las advertencias de Cristo respecto a los eventos que ocurrirán cerca del fin de la historia de esta tierra están cumpliéndose ahora en nuestras grandes ciudades. Dios está permitiendo que estas cosas sean manifiestas para que el que corra pueda leer. Todas estas iniquidades están llenando otras grandes ciudades de la tierra y haciendo que el mundo sea como fue en los días anteriores al diluvio. Esto se encuentra en la carta 230. Bueno, estos importantes acontecimientos, ¿no, Maxi? Actualmente son vividos con sorpresa por muchos. Temor, asombro. Por ejemplo, puedo contar que estamos dando un estudio bíblico y debido a todo esto de la cuarentena, uno de los días lo íbamos a suspender, y una de las personas que está estudiando nos dice: estamos en el mismo apocalipsis, por favor les pido, no importa lo que pase, tenemos que continuar con el estudio bíblico. Ahí tenemos un ejemplo nada más de las personas cómo se están dando cuenta que estamos en un momento tan solemne de la historia. Es así, ¿no? Pero también hay temor, hay asombro que se apodera de los seres humanos. Una expectativa de algo grandioso que está por suceder los invade, y eso genera mucho temor. La naturaleza parece haber perdido el control, y bueno, y el fin para muchos parece estar cercano. Pero hay un pueblo que sabe exactamente lo que sucede. ¿Callará el pueblo de Dios lo que sabe? ¿No es ya hora de despertar del sueño espiritual que vive la Odisea? Es el momento de abrir los ojos y es el momento de despertar del sueño espiritual y comprender que hay un mundo que advertir, que los juicios de Dios están cayendo pronto, un mensaje que tenemos que predicar, verdades presentes que no podemos esconder y no podemos dejar calladas, deben ser anunciadas a la humanidad con premura. Y bueno, es así, Maxi. Yo realmente tenía esta inquietud y en estos días de cuarentena obligatoria decidimos hablar entre nosotros y en forma casera tratar de armar un lugarcito donde poder compartir con todos ustedes esto. Vez tras vez las advertencias divinas han resonado en diferentes ciudades, pero el hombre se ha ensoberbecido, ha hecho de su razón su Dios y ha adorado la obra de sus manos. Como dice la autora, Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías, que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano,
y a Sodoma y Gomorra. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas, serán barridas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. Y vemos esta gran ciudad tan populosa, con sus rascacielos, con sus construcciones soberbias y ostentosas. Y Dios está dando la advertencia de que Él va a terminar barriendo con todo esto, porque su espíritu se está retirando y el ser humano no hace caso a estas advertencias. Fíjense lo que dice la autora Elena de White al respecto. Dice: los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidos. Pero el Señor me ha mostrado, me ha hecho saber, que a pesar de su sólida firmeza y su costosa imponencia, esos edificios caerán y tendrán la misma suerte que el templo de Jerusalén. Wow, ¿no? Cuántas lecciones que tenemos que aprender. El tiempo es vital. El tiempo presente, este tiempo que nosotros tenemos, es vital para que podamos comprender. Aunque están siendo derramadas las advertencias de Dios sobre las obras materiales de los hombres una y otra vez, a través de inundaciones, a través de tormentas, a través de catástrofes, de desastres naturales. Sobre las obras materiales van cayendo juicios de Dios para que nosotros, los seres humanos, podamos abrir los ojos, podamos darnos cuenta de que no estamos en los caminos correctos y que debemos volver a los caminos de Dios. Esto ya ha sido hecho una y otra vez sin mayores resultados. Hoy, lamentablemente, esta advertencia está siendo hecha en el mundo en forma conjunta para que todo el mundo pueda abrir los ojos. Y tristemente se debe sufrir ya no solo la pérdida material, sino la pérdida humana como resultado inevitable de la transgresión constante que como seres humanos tenemos. Fíjense, nos hemos cruzado con hermanos que han abarrotado las alacenas, y más allá si está bien o está mal, o comprar las mejores máscaras o los mejores implementos, el pueblo de Dios debe ser el primero en comprender estas señales de los tiempos y despertar. Saber que los juicios divinos están por acontecer. Y no solo prepararnos en forma física, sino prepararnos espiritualmente. Este momento es de un interés abrumador para la humanidad. Y nosotros como adventistas del séptimo día sabemos precisamente en dónde nos encontramos. Los juicios de Dios van a caer sobre toda la humanidad. Y está bien que prediquemos la esperanza, pero también tenemos que predicar los juicios de Dios. Porque los juicios de Dios están por caer y hay una obra que tiene que ser hecha. Primero en el pueblo de Dios y segundo en el mundo. Qué tiempo solemne de reflexión debería ser este. Bueno, vamos a compartir con ustedes algunas citas que están extraídas del libro del Evangelismo, que son citas de advertencia para aquellos que viven en las grandes ciudades. Las tinieblas espirituales que cubren la tierra actualmente se ven agravadas en los densos centros de población. Es en las ciudades de las naciones donde el obrero evangélico encuentra la mayor impenitencia y la mayor necesidad. Los crímenes y la iniquidad que campean en las ciudades populosas han alcanzado un nivel abrumador. La perversidad de los impíos casi escapa a toda comprensión. Muchas ciudades se están convirtiendo en otras tantas Sodomas ante la vista del cielo. El aumento de la maldad es tan grande que las masas se aproximan rápidamente a un punto en su experiencia personal más allá del cual resultará sumamente difícil alcanzar a los individuos con el conocimiento salvador del mensaje del tercer ángel. El enemigo de las almas trabaja con toda pericia para obtener un pleno dominio de la mente, y lo que los siervos de Dios realicen para amonestar y preparar a esas gentes para el día del juicio, deben hacerlo prestamente. Las condiciones a que se hace frente
como obreros cristianos en las grandes ciudades, constituyen una solemne exhortación a un esfuerzo incansable en favor de los millones que viven a la sombra de la condenación inminente. Los hombres pronto se verán obligados a efectuar grandes decisiones y deben tener oportunidades de oír y de comprender las verdades bíblicas, a fin de que puedan decidir inteligentemente por el camino recto. Dios pide ahora a sus mensajeros, en términos definidos, que amonesten a las ciudades mientras la misericordia todavía perdura y mientras las multitudes son todavía susceptibles a la influencia convertidora de la verdad bíblica. Ese tiempo es ahora, ese tiempo es para nosotros la oportunidad de testificar a un mundo que todavía no conoce por qué están viniendo estos acontecimientos tan importantes. Satanás trabaja laboriosamente en nuestras ciudades populosas. El resultado de su trabajo se advierte en la condición reinante, en las luchas, en las discordias. El mundo se está aproximando paso a paso a la condición que existía en los días de Noé. Sabemos que a medida que pasa el tiempo y el Espíritu de Dios se va retirando de las grandes ciudades, estas van a ganar cada vez mayor nivel de corrupción. Por eso nosotros debemos pensar que todas estas cosas van a ser cada vez más comunes. Y estos castigos que vendrán sobre estas naciones van a venir de todos modos y aunque no lo parezca, con la gracia de Dios. Hay una cita que está en manuscrito 35 de 1906 que dice lo siguiente: el Señor no desechará repentinamente a los transgresores o destruirá a naciones enteras, sino que castigará a ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez y sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y convertirán, mientras que las masas están atesorando ira para el día de la ira. Esto está en manuscrito, página 35. Y vamos a ver un poco entonces cuál es la relación de este virus, ¿no?, nuevo, este coronavirus, y las ciudades. Deberíamos comenzar a alejarnos de las grandes ciudades, no necesariamente retirarnos al campo en un principio, sino estar en zonas alejadas, rurales, o establecer allí nuestros centros educativos y administrativos. Disponer en estos lugares también nuestra vivienda. Alejarse del pecado y la confusión reinante en un ambiente de aire puro y naturaleza, donde podamos educar a nuestros hijos con las lecciones prácticas de la naturaleza. Esta crisis del coronavirus nos ha mostrado los susceptibles que somos al contagio de enfermedades, estando en contacto los unos con los otros y en las ciudades populares donde la gente viaja y es más vulnerable al contagio. Las probabilidades de contagio de una pandemia son mucho menores en pueblos chicos y alejados de las grandes ciudades. Este es un llamado de atención a reflexionar en la posibilidad de que como iglesia y como individuos empecemos a trasladar nuestras sedes a zonas semirurales y como familia también apoyar dichos cambios buscando lugares más tranquilos que no necesariamente estén aislados en su totalidad. O sea, acá lo importante sería que nosotros con esto podamos comprender, ¿no?, que están pasando todas estas cosas en los mayores centros urbanos. Si nosotros viviéramos alejados de la urbe y de los lugares de densidad poblacional, lo que sucedería es que tendríamos menos riesgo de contagio. Entonces debemos entender que todas estas cosas deben hacernos pensar y deben hacernos recapacitar qué es lo que Dios está pidiendo ahora de nosotros, ¿no?
Sí, yo recuerdo a Guillermo Miller, justamente cuando la sierva Elena White relata su experiencia en Primeros Escritos y otros libros. Allí vemos que Guillermo Miller dejó su estilo de vida y él se retiró al campo. Y retirado del campo, en el campo, allí pudo fortalecerse, pudo dedicar horas al estudio de las Escrituras. Allí Dios empezó a revelarle estos secretos proféticos que nos abrieron a nosotros el camino como pueblo profético que hoy somos. Y allí él tuvo tiempo, espacio, tranquilidad y pudo tener el vigor y la comunión con Dios necesaria que en las ciudades es imposible que tengamos. Y me imagino que allí también nosotros, si podemos ir al campo, podemos tener una huerta, cambiar la alimentación, no depender de los recursos que nos da la ciudad, de la luz, bueno, de nada. En realidad, allí podemos tener recursos, los recursos que nos da Dios. Y justamente toda esta comida y esta bebida que nos va a dar el campo, esta tranquilidad y esta comunión, va a fortalecernos para luego ir a las grandes ciudades con un mensaje mucho más poderoso. Aquí hay una cita que dice: algún tiempo después se me mostró que la visión de los edificios de Chicago y la inversión de los medios de nuestro pueblo para levantarlos y su correspondiente destrucción no era sino una lección práctica para nuestro pueblo, amonestándoles a no invertir grandes sumas en propiedades. Repetidamente se me ha instruido que no debemos invertir recursos en la construcción de edificios costosos en las ciudades. Y voy a repetirlo de nuevo porque esto es importante. Repetidamente se me ha instruido que no debemos invertir en la construcción de edificios costosos en las ciudades. No era el propósito de Dios, dice otra cita, que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en edificios estrechos y alojados allí. En principio Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales quisiera que nosotros también podamos deleitarnos hoy. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácilmente nos será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. Esto se encuentra en el Ministerio de Curación, página 281 y 282, y fue escrito, miren, en el 1905. Qué actualidad que tiene esta cita, ¿no? Gracias, Ariel. También vamos a compartir otra cita. Dice: la misma voz que amonestó a Lot a que saliese de Sodoma nos ruega a nosotros, hermanos: salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Y cita 2 Corintios 6:17: aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia. Wow. Y cuando yo me pongo a pensar, ¿no? Es mi decisión salvar a mi familia. Eso es lo que dice la hermana White. Que se ciña para realizar el trabajo. Dios revelará punto por punto qué debe hacerse después. Muchas veces, hermanos, no tomamos la decisión porque decimos: ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con el estudio? En mi caso yo tengo una nena de jardín, recién está comenzando el estudio. ¿Qué va a pasar con el estudio de la nena? ¿Qué va a pasar con mi negocio? Yo tengo un negocio. ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar? No importa. Es nuestra responsabilidad, hermanos, salvar a nuestra familia y confiar plenamente en Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar en un futuro? Lo tenemos que dejar en manos de Él. Allí en carta 158 en 1902 se nos ha advertido: existen razones por las que ni deberíamos edificar en las ciudades, sobre ellas pronto caerán los juicios de Dios. Esto está hablando a la iglesia, está hablando a mi familia, me está hablando a mí personalmente. En armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas.
Yo no quisiera que mi familia pierda el alma. No quisiera que ninguno de los seres que yo amo se vaya a la perdición. Entonces debo tomar las decisiones correctas y que el Señor en este momento y en esta oportunidad que estamos viviendo a nivel global nos invita a que podamos comprender. Esto se encuentra en manuscrito 115, fíjense la fecha, repito, del 1907. Ahora podemos preguntarnos, hermanos, sí, pero ¿quién va a advertir a las ciudades? Y justamente la hermana White, esto es lo que nos dice. Fíjense, esta cita que voy a leer a continuación está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 410 y página 411. Y dice lo siguiente: hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo: ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirles de lo que acontecerá sobre la tierra. Wow. O sea que la recomendación de Elena de White es primeramente alejarnos, pero lo suficiente como para poder ir a trabajar, predicar, volver a nuestros hogares, volver a trabajar al día siguiente y continuar con nuestra vida cotidiana. O sea, podemos vivir lejos, pero no lo suficientemente lejos como para impedirnos realizar estas tareas cotidianas. Ahora, al apartarse al campo o aislarse fuera de tiempo o fuera del tiempo indicado por Dios, solo traería, dice, ¿no?, en otra cita, una angustia anticipada para las familias, las cuales muchas, sin la planificación necesaria, no estarían preparadas para hacerlo. Yo considero personalmente que muchos sinceros hijos de Dios se han confundido en este punto y se han retirado al campo, pero lo han hecho para aislarse y se han ido a vivir a lugares remotos. De esta manera, el enemigo de Dios lo único que ha logrado es silenciar a esas personas para que no puedan acercarse a las ciudades y no puedan ser útiles en ningún lugar, dejándolos imposibilitados de dar testimonio de lo que creen. Alejarse no es apartarse. Yo creo que cuidarse no es aislarse, ¿no? Y bueno, hermanos, podemos sacar muchas conclusiones de lo que hemos leído. Y esto, lo digo personalmente, es una lección primero para nosotros. Nosotros estamos aferrados al lugar donde estamos cómodos, vivimos, trabajamos, las nenas estudian, todo en un rango de 10 cuadras, estamos cerca de la iglesia, estamos cómodos en la ciudad. Pero es hora de empezar a pensar como pueblo de Dios, a empezar a salir de esa comodidad y a preguntarnos cuál es el mejor lugar donde Dios me necesita. ¿Es la vida que yo estoy haciendo la vida que Dios quiere que haga? ¿Yo puedo controlar mi vida? ¿O deseo que el Espíritu de Dios controle mi vida y me diga: Maxi, tenés que ir acá, tu familia va a estar resguardada y protegida? Saben, hermanos, tenemos una abuela que vive en el medio del campo. Y ella prende el televisor y escucha los miles y miles de casos de coronavirus. Y no digo que no le importa, porque claro que le importa, pero a ella personalmente su salud no le preocupa. Ella vive sola en medio de 100 hectáreas y tiene el pueblo a media hora. Ahora, qué valioso sería que podamos hacer lo mismo. No para que no nos importe qué es lo que está pasando en las ciudades, porque siempre vamos a estar ocupados y preocupados y orando a Dios por la situación de las almas que se están perdiendo. Pero también vamos a resguardar por un lado nuestra familia de estas cosas que van a acontecer cada vez más seguido. Y por el otro lado vamos a recobrar fuerzas para que cuando estas cosas estén detenidas podamos predicar a la ciudad por qué están aconteciendo. Gracias, Maxi. Mira, yo pensando mientras vos hablabas, rescato varias cosas de la charla de esta noche. Una de ellas es que el plan de Dios no era que viviésemos en estas grandes ciudades. Miren qué hermosas y qué grandes y qué lindas ciudades. Bueno, no es el plan de Dios que nosotros vivamos en ellas. Es el plan de Dios que nosotros
amonestemos a estas grandes ciudades, no que vivamos allí, porque Dios nos eligió con un propósito. Nunca se olviden que como pueblo de Dios fuimos escogidos con un propósito y tenemos una misión muy definida. Debemos empezar por nuestras familias. Debemos fortalecer física, mental e intelectualmente y espiritualmente la vida de nuestros hijos. Y eso desde las grandes ciudades cada vez va a ser más difícil. Este programa es un desafío a pensar. Es un desafío a hacer un stop y decir, ahora estoy obligado y confinado a quedarme en las puertas de mi casa dentro durante 2 semanas, con suerte si esto no se extiende. Ahora puedo pensar, todo lo que necesito y todo lo que dependo está en la gran ciudad, todo lo que tengo, todo lo que soy se encuentra aquí, dependo del supermercado, dependo de los servicios, dependo de la tarjeta, dependo del vehículo, dependo de mi trabajo, o del fruto de mi trabajo como, y tengo una huerta, y me levanto con el sol, y me acuesto con la oscuridad, y le enseño a mis hijos de los libros de la naturaleza. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Para mí, para mi familia, y para la iglesia como pueblo de Dios. Muchas gracias, Ariel. Recordemos, hermanos, que no somos ciudadanos de este mundo, aunque cada uno a veces nos acomodamos demasiado bien al mundo y a la ciudad en donde vivimos. Tenemos que recordar que somos ciudadanos para el reino de Dios. Que Dios los bendiga. Fue un placer para nosotros compartir con ustedes este programa. Bendiciones de lo alto.